Es muy importante conocer qué está ocurriendo en los recintos actualmente sobre la inspiración de los portavoces. La mayoría de ellos tienen inspiración, y de acuerdo a su grado de elevación espiritual, pueden concederse a sí mismos esa luz que proviene de lo espiritual. Aunque también es necesario aclarar que muchos portavoces no se conceden desarrollar esa inspiración por medio de sus dones espirituales, sino les ha sido más fácil el estudiar libros con temática espiritual, y lo que han aprendido lo van repitiendo de memoria, recordándolo el día en que ejercen sus cargos. Hay portavoces que les interesa algo en particular, algún tema en específico, como lo puede ser la ecología, la política, la naturaleza, incluso los ovnis y de hermanos mayores de otras galaxias. ¿Y qué pasa? Lo que les llama el interés, eso mismo es lo que dan en cátedra. Es por ello que de recinto a recinto, e incluso de portavoz a portavoz de un mismo recinto, encontrar diferencias tan notables cuando según ellos dicen irradiar al verbo divino. En la actualidad no hay uniformidad en los recintos actuales por medio de los portavoces, al entregar una misma enseñanza. Y la razón es simple, la irradiación del rayo divino de Dios ya no es con ellos, porque esa etapa terminó en 1950. Después de ese año, cada uno de ellos es responsable de lo que se entrega al pueblo por medio de su propia inspiración. Es necesario decir que los cargos terminaron en 1950, sí, los cargos de guía, de facultad, portavoz, Pedro, vidente, columna, pluma de oro. Después de ese año nuestro Padre declaró que todo aquel se preparase podría recibir su inspiración, así como recibir el fluido espiritual del mundo espiritual de luz. Como aún se sigue con los cargos en los recintos, cada quien que ostente uno, es responsable de cómo lo lleva a cabo. Si el portavoz dice o menciona que es el Padre, Cristo, Jesús en su entendimiento, es una falta grave para su espíritu, ya que la comunicación divina por medio del entendimiento humano terminó en 1950. Es necesario tener en cuenta que cada portavoz es consciente de lo que dice y habla al pueblo, y conoce con certeza quién se acerca a él. Asimismo, las facultades actuales conocen con certeza quienes se acercan a ellos confiándoles incluso sus intimidades. Esto también sucedía antes de 1950. Todos eran conscientes al ejercer sus cargos espirituales. ¿Se desarrolla uno más espiritualmente en un recinto? No es extraño que esto suceda, porque los labriegos frecuentemente tienen que hacer uso de sus dones espirituales, ejercitándolos en la práctica incluso día con día. Así podemos encontrar videntes, el don de la curación, el de la palabra, la inspiración, la intuición. Es el logro que ha obtenido el espíritu a través de su elevación espiritual, el logro que ha obtenido el labriego al sentir el dolor ajeno como suyo. Es el logro del labriego al elevarse espiritualmente, y así conseguir esa intuición o mirada espiritual desarrollada. Es la conquista de muchos labriegos, si su conquista por ser más espíritu que materia, de su práctica de la virtud, de la caridad. Mas todo este logro, hay que entenderlo, ya que habiendo tanto desarrollo y entrega, y por esa entrega bastantes manifestaciones espirituales incluso el de la sanidad, no tiene por qué significar que el Padre y su rayo divino sean en los portavoces actuales. Además es indispensable mencionar que hay muchos, bastantes recintos donde no se lleva a cabo la obra como debiera ser. Donde abunda y se es más carne que espíritu. Donde no hay conocimiento de la obra y la doctrina, y los guías y los labriegos obran según su voluntad. Donde se realizan cosas muy ajenas a la luz, donde la caridad se ha convertido en mercadería. Donde no existe elevación espiritual, sino interés de dominio sobre los demás. Allí cuidado, mucho cuidado, porque fuerzas ajenas a la luz pueden estar presentes. ¿Cuántas veces se ha observado en la actualidad que por medio del portavoz se atemoriza al pueblo, o que por medio del portavoz, éste logre un propósito para sí mismo? Tanto más para meditar que no es la irradiación divina de Dios, porque no lo es, ni si acaso es inspiración. Es solo la pasión del portavoz, queriendo obtener algo usurpando el nombre de Dios. Por ello y más cosas que suceden en la actualidad, todo debió haber terminado en el año fijado por Dios mismo. Pero ya que no fue así, nuevamente decirlo, cada labriego que ostente un cargo, es responsable de su obrar y actuar dentro de la obra misma. En sí, los recintos sí podrían ir mejorando en mucho. La recompensa sería el desarrollo de los dones espirituales. Pero para ello es necesario voluntad,
y más aún conocer la voluntad del Padre antes de 1950. Porque la obra no ha terminado, mas ésta tiene que desarrollarse conforme a la voluntad del Eterno. Que dentro de cada recinto exista la limpidez, esa luz que les permita la inspiración, la elevación espiritual, el desarrollo de la sensibilidad espiritual, el don del miraje y del fluido espiritual. Esa es la voluntad divina. En la enseñanza 260 del libro de la vida verdadera, tomo número 9, párrafo 57, nuestro Padre nos dice: no porque yo deje de hablaros y mi mundo espiritual también, mi obra habrá terminado. Por el contrario, se iniciará el tiempo de la comunicación perfecta con el Padre en la que escucharéis su voz espiritualmente. No se oirá mi palabra como la oyó Moisés en el Sinaí, materializada en el estruendo de la tempestad, ni humanizada como en el segundo tiempo en labios de Jesús, ni tampoco a través de portavoces humanos como la habéis escuchado del Espíritu Santo en este tiempo. Todo el que se prepara alcanzará la comunicación de espíritu a espíritu, que no será privilegio solo de algunos. Es lo más natural que los espíritus sepan comunicarse y conozcan el lenguaje del espíritu del cual brotaron. La espiritualidad traerá el despertar de los dones o facultades adormecidas y la sensibilidad de todas las fibras del corazón. Mi presencia será palpable. Cuando habléis de mi obra, estaréis inspirados por mí y hablaréis con frases de inmensa sabiduría que sorprendan aún a los hombres de mucho saber. Los que lleguen a alcanzar gran adelanto en esta comunicación, recibirán no solo palabras, frases o ideas, sino cátedras llenas de perfección. Vuestras manos podrán ser como las de las plumas de oro escribiendo, como la de Juan el apóstol bajo la inspiración del Espíritu Santo. Cuando os encontréis rodeados de increyentes, de escribas y sacerdotes y os sintáis llenos de mi espíritu, no digáis a nadie que es el Padre el que habla por vuestra boca, pero yo estaré hablando a la humanidad a través de vosotros. En esta comunicación tendréis vuestros ojos abiertos, y vuestro espíritu extasiado, maravillándose de lo que los labios estén revelando en ese instante. El don de la profecía por medio de la videncia se desatará también y os descubrirá misterios no revelados y os dejará ver el futuro. Pero el vidente no será nunca juez o delator de sus hermanos. Esa será la comunicación de espíritu a espíritu bajo algunas formas, por lo que vuelvo a deciros que en 1950, cuando cese mi palabra entre vosotros, mi obra no habrá concluido. Seguirá su destino, su misión en todo el universo. Os prepararéis y siempre que os encontréis reunidos, ya sea en estos recintos, en vuestros hogares o en los valles, allí, en esas reuniones, sentiréis espiritualmente mi presencia. Pero velad, porque surgirán también los falsos discípulos, pregonando que se comunican directamente con el Padre, e irán transmitiendo falsas órdenes e inspiraciones. Yo os he enseñado a distinguir la verdad de la impostura, a conocer el árbol por su fruto. Yo probaré a unos y otros y veréis a los verdaderos discípulos salir avante por la fe y a los falsos caer por su debilidad. Cuando me encuentre entregando mi última cátedra, veréis tristes a los que no aprovecharon mis enseñanzas y en los que comprendan el sentido de mi partida veré satisfacción por su adelanto. Os dejaré como escala para llegar a mí, la oración, no aquella que pronuncian los labios, ni las que decís con cánticos, sino aquella que está impregnada de pensamientos puros y nobles sentimientos. Si llegaseis a ser combatidos por estas actividades, no temáis. Si sois juzgados porque no os postráis delante de altares e imágenes, tampoco temáis, llegará vuestro instante de hablar y convenceréis con la verdad. Mostraréis que vuestro culto no es público ni ostentoso, sino interior y espiritual. Buscarán errores en todo esto los hombres y no los encontrarán. Sed firmes y veréis a los idólatras reconociendo su error y destruyendo con sus propias manos sus ídolos. En verdad os digo que antes pasarán los cielos y la tierra, que dejar de cumplirse mi palabra. Mi paz sea con vosotros.